Tengo 40 años y vivo con mi mamá. ¿Cómo pasó esto? Como todas las historias que terminan mal, esta arrancó bien. Hace unos 10 años decidí renunciar a mi empleo, después de trabajar por 10 años, y cumplir un sueño que había tenido toda mi vida, que es hacer juegos independientes. Por independiente me refiero que hago juegos para mí, los juegos que yo quiero hacer, ni para un jefe ni para un cliente, sino juegos para ustedes, para la gente que juega. Entonces, di mi primer paso. En ese momento, en el 2008, estamos en una época dorada de los juegos independientes. Sucedía algo que no había ocurrido nunca antes en la historia, que es que haciendo juegos con equipos de 2 y 3 personas, juegos expresivos, juegos artísticos incluso, juegos que tenían la impronta de los desarrolladores, no juegos diseñados para un mercado, o para cumplir con ciertas expectativas de focus groups, o grupos de testing, sino juegos propios, juegos expresivos. Empezó a existir un espacio para este tipo de juegos. Y no solo eso, sino que varios de estos juegos, que se publicaban de esta manera, estaban haciendo más de $1 millón de ventas. Entonces era un momento ideal. No solamente podías hacer el juego que vos querías, sino que aparte te podías llenar de horas haciéndolo. Estos son mis primeros 2 juegos. Uno se llama Ojalá fuese la luna y el otro se llama Hoy quiero morir. Estos 2 juegos son pequeños, son gratuitos y son artísticos. Lo que estaba sucediendo en este momento es que yo estaba buscando mi estilo, mi impronta, quién era yo dentro de la creación de juegos, de videojuegos. Y estos fueron mis primeros 2 intentos. Fueron mis 2 primeros juegos que publiqué sin demasiadas esperanzas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que tuvieron un impacto muy importante dentro de la comunidad de desarrolladores de videojuegos. Nadie estaba más sorprendido que yo. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Lo que sucedió es que en el periodo de un año, básicamente pasé de no existir en absoluto dentro de lo que era el desarrollo de juegos, a empezar a tener un nombre reconocido dentro de la industria. Pero ¿qué pasaba? Ya estaba pasando el tiempo, desde que renuncié, me estaba quedando sin ahorros. Ahora ustedes se pueden preguntar, pero Daniel, trabajaste 10 años como empleado, ¿por qué no tienes ahorros? Y es porque me agarró el 2001, pero bueno, supongo que digamos, hay varios acá que podemos subirnos y contar la cagada. La cuestión es que me estaba quedando sin plata. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba encontrar cuál iba a ser mi proyecto comercial. ¿Cuál iba a ser el proyecto del $1 millón? Y lo encontré en el 2010. Este juego que ven acá se llama Storyteller y es un juego sobre armar historias usando el lenguaje de las historietas. Lo que ocurrió es que envié un prototipo de este juego a lo que sería el Festival Independiente de Videojuegos, que es el equivalente a un Cannes o un Sundance para cine, pero para videojuegos. Un festival muy, muy prestigioso. Y Storyteller ganó un premio que siempre fantaseé con ganar, que es el premio de la innovación, que se lo dan a los juegos que rompen el molde de lo que es la de nuestra definición de videojuegos. Estoy diciendo la definición del premio oficial. ¿Qué pasó cuando ocurrió esto? Sucedió que de repente me estaban invitando a charlas internacionalmente. Sucedió que de repente los que eran mis ídolos, yo me estaba sentando, me estaba juntando a cenar. Se me abrieron un montón de puertas y se empezaron a referir a mí mucha gente como un diseñador genio. Ahí ya ven que hay algo que va a terminar mal ahí. Bueno, encontré mi proyecto del $1 millón. ¿No? Es hora de ver cómo lo voy a hacer. Como ya estaba, tenía el ego del tamaño de Júpiter, dije, bueno, si voy a dar este paso, lo quiero hacer con, igual que los grandes, ¿no? Quiero hacer como mis ídolos. Quiero llevar el estilo de vida de mis ídolos y los estándares de mis ídolos. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a adoptar 3 principios de cómo voy a vivir esta vida independiente. Una es que Storyteller tiene que ser mi obra magna. Digo, no tengo ninguna otra idea mejor. Y esta ganó un premio. ¿Cuáles son las chances de ganar otros? Así que me la tengo que jugar toda con este. Obra magna, obra maestra, la obra que me define. Problema número 1. 2. Dije, el juego tiene que ser 100% mío.
Eso quiere decir, nada de publicadores, nadie que me diga ni cómo, ni qué, ni cuándo lo tengo que hacer. Ni que se quede con parte de la ganancia, ¿no? Por supuesto. Todo 100% mío. Y el tercer principio, es que eventualmente confiaba en que iba a hacer ese $1 millón. Voy a hacer $1 millón. No estoy convencido, no puede salir mal. Escúchame, hice 2 juegos. Explotaron, hice el tercero, explotaron, ganador. Ya está. Entonces, no podía ser que no ganara $1 millón eventualmente. Entonces, mi principio fue, no importa cuánto sufra en el camino, hasta el $1 millón no importa lo que cueste. Pero, ¿qué sucede? Una de las cosas que ocurre es que ya me había quedado sin plata. Una de las cosas buenas que me ocurrió en este periodo fue que apareció un mecenas, un norteamericano, que me empezó a pasar plata por mes. Genial. Buenísimo, plata gratis. Genial. Pero ¿qué pasaba? No alcanzaba para pagar el alquiler ni mis gastos comunes. No era tanta plata. Y ya capital no tenía. Y no quería inversores. No hay inversores. Entonces, ¿qué hice? Le dije, bueno, como diría Mauricio, hay que achicar el gasto. Entonces me fui a vivir con mi vieja. Yo quiero que miren con atención, este slide que va a venir ahora. Miren atención primero, miren este. Ahí estoy. Mi viejo departamento cuando me mudé y el que está a la derecha es la casa de mi viejo. Esto yo había decidido irme de mi vieja unos meses. ¿Qué ocurrió? Una de las cosas que sucedió es que Storyteller es un proyecto complejo de hacer. Es un juego difícil de hacer, es un juego original, un juego para el que no tengo ningún referente. Ni otro juego para mirar y decir, se parece a esto, este lo solucionó así. Todos mis ídolos y genios diseñadores de juegos, ninguno sabía cómo resolver los problemas que yo tenía. Estaba solo. Y resulta que estaba realmente solo. Entonces, lo que empezó a suceder es que al ser mi tercer juego, yo no tenía la experiencia todavía, ni la cancha suficiente como para hacer de este prototipo una obra maestra. No lo tenía, no estaba ahí todavía. Entonces, ¿qué sucedía? Cada vez que intentaba hacer una versión nueva del juego, la miraba y decía, se quedó corta, no alcanza. Hacía otro, se quedó corta, no alcanza. Trataba de resolver un problema, lo resolvía. Sí, pero no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Empezó a pasar el tiempo. Tal fue la exigencia que me puse en ese momento respecto de lo que tenía que hacer este juego, que incluso lo reinicié varias veces. Quiere decir, básicamente tiré todo y volví a empezar alrededor de 3 veces. Mi cálculo es que en este periodo de tiempo, entre el 2010 y el 2015, hice alrededor de 4 juegos diferentes en uno solo. Por volverlos a empezar. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Dije, bueno, pará. Si yo no puedo hacer esto, ¿qué es lo que significa? ¿Soy un fraude? ¿Por qué no puedo resolver los problemas que tengo que resolver si, digamos, conozco un montón de gente que los ha hecho, que los ha logrado resolver? ¿Por qué yo no puedo en particular? Entonces sucedió algo que es bastante enfermizo en general con este tipo de proyectos, que es que mi identidad propia se mezcló con lo que es el juego sí. Entonces yo pasaba de hacer una versión de Storyteller, mirarme y decir, esta versión es una mierda, a decir, eso porque Storyteller es una mierda. Eso porque yo soy una mierda. Bueno, se pueden imaginar que eventualmente este ataque este objetivo de excelencia terminó involucionando en perfeccionismo. Perfeccionismo es cuando los estándares son demasiado altos para alcanzarlos y todo te empieza a llevar infinito. Entonces, en circunstancias normales, no me acuerdo qué venía, así. En circunstancias normales, lo que suele suceder con estas situaciones es que hay un factor externo que te saca de ahí, te saca patada. La realidad te saca patada de estas trabas. O porque tenés una fecha límite que alguien te impuso de afuera, o porque se te acaba la plata. ¿Pero qué sucedía? Mis principios dicen que no puede haber nadie de afuera, diciéndome qué hacer, entonces no había ningún factor externo. Y viviendo la de mi vieja, mis finanzas eran potencialmente infinitas. Entonces yo seguí. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el juego avanzaba cada vez más lento, el horizonte en el momento en el que este juego se acabara estaba cada vez más lejos. Me
levantaba todos los días, me despertaba todos los días a la mañana y me atacaba una ola de vergüenza en mi existencia y sentí que me estaba muriendo en ese momento. Ni hablar cuáles son las consecuencias de vivir con tu mamá, ¿no? Eso quiere decir que yo no tengo territorio propio. En la casa de mi vieja ya tiene un orden, yo me acoplé a un orden que ya existía en la casa, entonces ahí fui perdiendo territorio del que yo esté a cargo. No tenía que ocuparme del territorio porque era el territorio de mi vieja. A todo esto yo sentía que todo esto era transitorio, ahí estaba el $1.000.000. Y bueno, y lo que empezó a ocurrir es que fui perdiendo más y más territorio mío personal incluso. Entonces, dejé teatro, me encantaba hacer teatro, dejé terapia, dejé de ver gente, y mis interacciones se redujeron a mi vieja y mi novia. Se pueden imaginar lo que fue para la pareja esto, ¿no? Finalmente, digamos, completamente exhausto de todo este esfuerzo emocional, terminé colapsando y en el 2014 en realidad, abandoné este tema. Hasta acá llegué, no aguanto más. Pero no abandoné mis principios. Entonces, hice otro juego que me llevó otros 3 años, un juego menos ambicioso, que cambió de forma varias veces, y se llama Fidel, que lo publicamos el año pasado, que, digamos, en el momento en que surgió, lo que había ocurrido es que la época dorada de los videojuegos independientes se había acabado, se cerró la ventana. Todavía, digamos, se puede vivir con algo de esfuerzo de hacer este tipo de juegos, pero salvo que hagas un hit, olvídate del $1.000.000. Y bueno, para entonces, cuando yo finalmente logré publicar mi primer juego comercial, miren que esto dice 2017, yo arranqué esta vida en el 2008, cuando terminé de publicar la ventana comercial, la ventana se había cerrado. Para cerrar, en forma de conclusión, estuve pensando mucho, dije, bueno, ¿qué es lo que tengo para decirles a ustedes que aprendí sobre este tema? Y yo creo que identifiqué algunos pequeños puntos. Uno es, aparte de no vivir con su mamá, uno es que algo que yo no hice fue aceptar mis limitaciones en el momento. Y una de mis limitaciones es que no puedo trabajar solo. Yo pensé que sí, la luché para trepar la montaña y llegar a la cima yo solo y no me salió. Entonces estoy hecho para trabajar con gente. Entonces ahí empecé a relajar uno de los principios, que dice que el juego tiene que ser 100% Otra cosa que ocurrió también es que algo que aprendí es que para poder hacer una obra genial, para poder hacer una obra brillante, hay que hacer un montón de cagadas por el camino. Y hay que resignarse a que lo que estás haciendo no va a funcionar durante largo tiempo. En el caso de juegos pasa mucho, en el caso particular de juegos sucede que muchas veces trabajamos en juegos en años y son una cagada hasta un par de semanas antes de publicarlos. Pasa, es así. Entonces aprender a decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo mejor que puedo hacer, esto es lo suficientemente bueno. Y la otra es que muchos de los que estamos en esta sala, estoy seguro que estamos buscando un cierto nivel de comodidad financiera. Bueno, yo me esforcé en conseguirlo, esa comodidad financiera. Pero al mismo tiempo se puede transformar en una trampa. Y muchas veces el peligro de tener que proteger o tener que ampliarse, de tener que proteger el territorio propio, de tener que ampliarse, es lo que te mantiene haciendo cosas y rompiendo tus propios límites. Y si no, corres el riesgo de irte muriendo. Como epílogo a esta historia medio deprimente, puedo contar, todavía no es público esto, pero estoy por firmar con un publicador para ser storyteller finalmente. Ya cuando